Muy bien, gracias por estar conectado con nosotros. Mi primera pregunta es justamente, ¿cómo estamos en el tema consumo? ¿Estamos consumiendo cada día más? No, no. La primera respuesta es contundente, no. El consumo, si bien se viene recuperando desde segunda mitad del año pasado, estamos por debajo de niveles del 2023, ¿sí? Más o menos. Este, que también los últimos 4 años tampoco es que había crecido, estaba bastante estabilizado, pese a todas las cosas que saben. Está. El ajuste de fines del 23, principio del 24, trae una retracción del consumo importante, que se sufre durante todo el 24, ¿De pero cuánto? en la segunda mitad del año de casi 14%. O sea, el consumo en el 23, chicos, para que entendamos y tengamos un poco el parangón de lo que pasaba políticamente, gobernaba el gobierno peronista y pierde las elecciones. Pierde las elecciones porque, digamos, la gente claramente no percibía estar recontra bien, porque si no, no hubieran perdido. ¿Se entiende? En Te ese digo, hay con cosas, déjame, Nancy, agregarte una cosa. Más allá de la percepción real que había una buena sensación de consumo, y había datos que... Te diré una cosa, la economía del metro cuadrado famosa, real, chiquitita de consumo, me compro la bebida, qué sé yo, eso funcionaba. Me voy a comer afuera el viernes, me voy al había colas recital en los de X. restaurantes, me acuerdo. Claro, claro que sí. La otra cara de eso era poca vacación, cero ahorro, poco auto, poco electrodoméstico. Esa era la contracara de esa fiebre de consumo, que es también consecuencia de una inflación tremenda. Cuando hay mucha inflación, la plata quema y se gasta en lo Claro. primero que está arriba de la mesa. Está perfecto, perdón que te... No, no, digo, Eso. eso era. Dato concreto, Sí, sí también te agrego cosas, con algunos partners que tenemos nosotros, la sensación de lo que puede llegar a venir si esto sigue igual es tremendamente negativa. exacto. El 70% de la gente decía, sí, no sé quién gana, no sé quién pierde, no me importa, pero yo sé que estoy yendo con un tren a 300 kilómetros por hora a pegármela contra una pared. Está bien. Y estábamos con un 12% de inflación. Porque digo, hay que recordar también que la última inflación peronista fue del 12%. El Son 25, 200, el 25. 224 anual. ¿Cómo? Sí, totalmente. Digo, el doce Ah, por bueno, ciento bueno. fue la inflación de noviembre, digamos. El 2,24 Sí, era anual. bueno. Sí, el dato de la fotito a veces es engañoso. Hay que mirar la película. Sí. Justamente, y ahí hablando de mirar la película, viene lo que aconteció después, que es durante Exacto. todo el 2024 una retracción del consumo de cuánto, dijiste recién. 14%. Bueno, 14%. vos decís que en la última mitad del año, que además se relacionan estos números con lo que nosotros venimos diciendo, que es que los primeros 6 meses del 2024 hubo una baja en la capacidad de compra del asalariado, que se empezó a recuperar de a poco Perfecto. los últimos 6 meses. Entonces, ahí se refleja en el consumo. O sea, cuando el consumo Perfecto. baja, es porque la gente está realmente teniendo poca capacidad de compra. Y estamos hablando básicamente del asalariado. ¿Cuál es el último dato que tenés de esto, Leo? Estamos hablando con Perfecto. Leo Alanís, director de Sentia, para los que nos Da, están. este, perfecto. Este recién salidito, cocina, dato de marzo, -5. Menos Pero 5, o ojo, sea, cinco por el ciento. adelanto es como vos dijiste hace un ratito, debajo del marzo del año pasado. Pero ahí déjame hacer un asterisco. Es Esto que estamos terrible. trayendo es el adelanto de dos canales, como dijiste al principio, dijiste autoservicios y supermercados. Esos dos datos hacen más o menos el 70% del consumo. Lo que está pasando es que esta recuperación de poder adquisitivo probablemente sea un poquito asimétrica o tenga dos velocidades. No hace falta que les cuente a ustedes que la recuperación, sobre Pero todo con para estos Leo, meses donde la inflación tiene perdóname, algún piquito, déjame primero explicarle a la gente algo que me parece que es fundamental, ¿no? Eh, en marzo del 2023 estábamos en el peor de los mundos. En el peor de los mundos. Porque no habían empezado las paritarias para recuperar el salario y nos habíamos morfado el 25% de inflación en diciembre
Ya me olvidé, 20 o cuánto en enero. En enero, Y 20 en enero en febrero, ¿cuánto fue? y 14. 14 en febrero. ¿No? Toda esa inflación sin que nos hubieran todavía dado mucho aumento de salario, porque la recuperación salarial se empezó a dar a partir de junio. Marzo del año pasado estábamos consumiendo nada, porque ya no nos quedaba plata, nos empezábamos de alguna u otra manera a endeudar. Déjame hacerte un pequeño asterisco ahí. Decime. Venías de 3-4 meses previos, para algunas categorías, por supuesto, la leche en sachet no la podés estoquear, pero muchísimo stock de producto de la última parte del año. Era esto, desesperados salimos a comprar aceite, papel higiénico, eso influye un poquitito. Está bien, eso influye un poco, Vale, pero Leo, sí. no me relativices todo, porque digo, la verdad, lo concreto es que por más que, o sea, primero y principal, por lo menos mis oyentes, cuando yo hablo de estoquearme, se enojan, porque la mayoría no se puede estoquear. Entonces, digo, tengamos un poco también yo entiendo todo, pero entendé que estás hablando no para consultores empresarios, sino para la gente. Y la gente, cuando nosotros hablamos de stock, ¿entendés? O sea, de gente que sale a comprarse aceite en 10 paquetes, en 10 botellas, no pueden. Entonces, lo que le pasó a la gente en general es que ese mes, digamos, realmente había consumido poco. Y vos me decís que de marzo del año pasado a este marzo se retrajo aún más un 5% del consumo. Ese número me parece realmente letal. O sea, me parece que está hablando de un momento... Esa es la primera parte para no hacer cosas que realmente son relativas, hacerlas absolutas. Claro. Ese menos 5 que estamos hablando está explicando entre el 60 y 70% del consumo total, que es el número que podemos sacar muy rapidito estos días. Tenemos algunos otros adelantos que el comercio tradicional, vos dijiste muy bien al principio, autoservicio, supermercados. Estamos hablando de, cuando hablamos de supermercados, todas las banderas que conocemos, sí, que son súper famosas a nivel nacional. Cuando hablamos de autoservicios, el típico autoservicio de barrio de familias chinas. Exacto. Gondolita, bueno. Es la suma de esos dos canales, hacen más o menos el 70% de consumo. Te faltan los mayoristas. El mayorista no lo podés sumar en forma directa porque estarías duplicando. Está bien. Si te agarro kioscos, almacenes de barrio. Está bien, el almacén. Alguna otra cosita. Exactamente. Eso te hace el otro 30%. Perfecto. Ojo, porque ese 30% en los últimos meses viene recuperando consumo. Sí, en el último, de modo que en el último mes, Leo, ¿qué hace? Leandro Reno te saluda. En el último mes, el informe de ustedes no reporta que esté mejorando mayoristas. Que tiene una caída también. No, pero por eso te estaba diciendo que el mayorista... No, el 30% de los negocios de cercanía. Ah, bueno. Está bien. ¿Estamos bien con eso? Bien. Sí. Ahora, te quiero hacer una pregunta, porque hay muchas cosas, chicos. Sí, que no son lineales. No son tan lineales. Los números... Vamos a hablar de tendencias, como decía vos, Nancy, para que la gente entienda. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que por lo menos en nuestra visión. Decía hace un ratito que Nancy lo decía perfectamente, el jubilado, el asalariado con paritaria, le está costando mucho todo. Total. Eso más o menos te hace el 60-70% de la población que tiene ingresos. La otra parte de la población, que por eso se parece mucho más a nosotros, está teniendo alguna recuperación un poquito más rápida que la otra. No estoy diciendo que estamos en el mejor de los mundos, pero perdóname, eso queda, Leo, a mí me queda claro, digo, yo vivo en Pilar, en la zona donde están las concesionarias de autos, estaba lleno de gente queriendo comprar la semana pasada y la anterior. Pero digo, ahí estamos hablando de gente, a ver, del 5% de la población. Con suerte. 5% de la población, ¿eh? Claro, lo que pasa, Nancy, es que ese 5% consume grande. Duplica o triplica en términos de... Claro. Pero lo único que hace es incrementar la diferencia, o sea, eso me refiero. Digo, el peor retroceso en cuanto... Es otra forma de explicarlo. Digo, vamos a los primeros grandes números. ¿El consumo va bien o va mal? Viene bien, pero todavía está mal. Viene bien, pero todavía está mal. El viene bien, significa... yo la verdad que viene bien, me lo explicás mejor porque no lo termino de percibir. Cuando uno mira tendencias a mediano o largo plazo y ve que hay una tendencia a la recuperación, eso significa viene bien. Ahora, cuando vos me decís cómo estamos hoy, mal, porque es el numerito que dijiste vos. Mirás el -5, o sea,
viene bien en términos de tendencia, eso quiere decir, el año va a terminar con recuperación de consumo. Ahora, si vos me decís... Pero perdóname, Leo, yo te voy a decir una sola cosa. Si el año empezó con Sí. -5, vayamos a los números del año pasado. ¿Vos los tenés ahí, los números del año pasado? No empezó con -5, empezó con -10. No, estamos ¿Enero? -5 ahora, en En marzo, enero -10, en febrero -10, -9, -8, no, espera. 9 y piquito. No, Sí, 9,7, o sea, casi Sí, 2 meses 9,7, de 10. casi 10. Y Sí, yo te estoy 5,4 en hablando marzo. total consumo, vos estás mirando los dos canales, dale. Está bien. No cambia mucho. O sea, mucho. a los 3 meses que vos tenés ahora, la caída del consumo interanual en esos 3 meses es de 8,6%. Yo ahí quería preguntarte, porque acá hay una discusión que me parece que no está del todo explicada, que es cómo se explica que haya 15 meses consecutivos de caída del consumo. Eso, por eso vos decías, y es muy discutible eso, y lo pongo en la mesa, de que antes cuando había 200% de inflación la gente tenía plata y ahora que la inflación es más baja no tiene plata. Ahí hay una parte de la explicación que no cierra. En el siguiente sentido, claramente acá estamos midiendo canasta básica y el impacto de la gente en el bolsillo fue muy superior. Tarifas, consumo. No estás mirando canasta básica. Esto es total consumo, no es canasta básica. Bueno, está bien, pero lo que me refiero es... Te agrego otra cosa, perdón, sorry, un minuto. Sí, dale. Cuando agregás canasta básica, las caídas son mucho menores. De hecho, hasta hay números. Está bien, pero estamos midiendo interanual contra negativo. O sea, en marzo cayó 5,4 contra 7,4 de marzo del año pasado. Es decir, no cayó contra un número positivo, cayó contra un número muy negativo. Sí, claro. Sí, está claro. Entonces, ¿dónde está yendo la plata de la gente? Sí, 15 meses, yo recuerdo los números de ustedes, que soy bastante fanático de los números que hacen ustedes. Uh-huh. Yo me acuerdo en la era Macri, que Macri tuvo en los 4 años que tuvo, creo que salvo 2 o 3 donde estuvo el consumo empatado o un poquitito arriba, los demás fueron todos caídas. Pero yo nunca vi una situación de 15 meses seguidos. Sí, no llegó a tanto tiempo, sí, es verdad. ¿A dónde está yendo la plata? Bueno, primero, a partir del 24 hay un cambio bastante fuerte en la distribución del gasto de los hogares. Claro. Está claro que tenés que recuperar servicios, transportes, depende del tipo de hogar, prepagas, bueno, todo eso se fue contra el consumo. Pero principalmente te diría que esa es la primera respuesta. Doble efecto ahí, chicos. Es menos si uno se lleva el ingreso medio, cualquiera de las líneas de salario, las hiciera moneda constante contra el 2018, 2019, cualquiera de esos momentos, ahí claramente se nota esa caída del 30%, porque todavía estamos abajo, y esa es la otra explicación de esto. El poder adquisitivo a nivel agregado todavía no recuperó lo que tenía. Uh-huh. Todavía está por debajo del 22 o del 23. Sí es cierto que marginalmente, como decíamos hace un rato, hay un momento del 2024 donde empieza a recuperar de a 1, pero perdiste de a 25. No, es un horror. De todas maneras, a ver, parte de lo que queda también subyace en todo esto es que cuando nos preguntamos a dónde está yendo la plata, mucha de esa plata está yendo a pagar la luz y el gas. ¿Qué es lo que va a incrementar? Sí. Exacto. ¿Qué es lo que va a incrementar, digamos, en el próximo mes? Un 6%, que ya lo tenemos el dato. El dato es así, la luz se va a incrementar en las tarifas que paguemos en mayo un 6%. ¿Está claro? Esto sacamos el dato ayer, lo traigo hoy de nuevo a la mesa porque todavía no apareció en la tapa de los diarios, pero en algún momento va a tener que aparecer. Entonces, obviamente que los hogares están restringiéndose en lo que compran en el supermercado para pagar la luz, entre otras cosas. Pero además, por lo menos lo que yo vi ahí de tus números, Leo, estamos hablando con Leo Alanis, director de Sentia, es que coincide la recuperación salarial con la recuperación del consumo y la caída del consumo con, obviamente, la caída de capacidad de compra de los salarios. Esto es así. Primera parte del año se pierde, segunda parte del año en general empieza a recuperar, pero en el medio te perdiste un montón. Y la otra cosa que acontece es justamente que esto que uno puede vislumbrar así, porque pasó el año pasado, este año, teniendo en cuenta que el único precio que este gobierno determinó tener controlado es el precio del salario, es al único que le pone un tope, ¿me entendés? O sea, hasta liberó el dólar de alguna manera, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos marca que va a ser un año realmente muy complicado para la gente.
Porque si vos tenés una inflación de 3,7% ahora, vas a tener una inflación de más de 4 en el mes que viene, y por arrastre de la devaluación, y pisaste los salarios o los convenios colectivos, Están digamos. controlados. Sí. Ese, digamos, Es cierto, Nancy, eso, ¿eh? Y hay que pensar simplemente en la fórmula de ajuste de los jubilados, que si bien empata en el largo plazo, en el corto plazo te deja los pies sin exactamente. cubrir. Y con un bono que lo dejaron ahí y que desaparecerá. Leo, muchísimas gracias. Seguimos leyendo tus números, que son bastante claros. Cuando hablo con vos me confundo, pero después con los números tan claros. Te mando un beso grande, gracias. Radio 10. Siempre